Ahí, de acuerdo con la señal, ya estamos transmitiendo. Que el Señor les bendiga a todos. También le damos la bienvenida a los que se añaden a nosotros en sus hogares, los hermanos locales, ¿verdad? También aquellos amigos y familias que quizás están en otros países. Que el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a este día domingo, a nuestra escuela dominical de esta mañana. Amén. Así que nuestro deseo es que juntos podamos compartir la palabra del Señor, y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, y vamos a leer el verso 8, 9, 10 y 11. Vamos a ver 4 versículos en esta mañana, y vamos a comenzar entonces en el verso 8, y dice así de la siguiente manera. Para los hermanos que están en sus hogares, Filipenses capítulo 3, verso 8. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. Y dice así: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar, Señor, en este lugar, Padre. Señor, para alabar y glorificar tu nombre y poder estar en un momento, Señor, aprendiendo a través de tu palabra. Señor amado, ayúdanos, Dios mío, a sentarnos, Señor, a la mesa, Padre, y a poder escucharte. Señor, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, afina nuestros oídos, Señor eterno, nuestro entendimiento, Señor de la gloria, para que nosotros podamos escucharte a ti, Señor, hablar, Padre, en el nombre de Cristo de la gloria. Que tu palabra en esta mañana, Señor, sea para edificación de nuestras vidas, Señor, para ayudarnos a seguir caminando, Señor, que es la fortaleza, eres tú de nuestras vidas, Señor, y tu palabra nos fortalece, Padre, cada día. Señor, estando en esta situación, Señor, que en el mundo entero, Señor, necesitamos de ti, Padre Santo, necesitamos de tu palabra. No podríamos vivir, Señor, si tú no nos hablas, Padre. En el nombre de Jesús, extienda tu mano de poder, Señor, hacia los hogares, las familias que están, Señor, añadiéndose en estas redes sociales, Señor. Bendícelas de una forma especial, Señor amado. Padre mío, que puedan también, Dios mío, recibir de ti esa bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Y a mi persona, Señor amado, úsame como instrumento en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu guiándome. Que todo mi ser, Señor, esté sujeto a ti, y que la honra y la gloria siempre sea para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos, gracias. Y en esta mañana quiero repasar un poquito de lo que hemos estado hablando la semana pasada. Terminamos hablando bastante de lo que Pablo era en sí, como persona, ¿verdad? Lo que él era como judío, ¿verdad? Todo lo que él poseía, su grado académico de estudio, y lo que él era en ese tiempo. Y aquí viene a terminar en el verso 8 y dice él de que todas estas cosas que él era en el pasado, ahora lo tiene como basura, ¿verdad? O sea, como basura, como no vale nada, ¿verdad? No vale nada. Las cosas, amados hermanos, que nosotros poseamos o seamos en nuestra vida, no vale nada delante de la presencia del Señor. Lo que vale es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad?
Amén, aún el dinero, ¿verdad? No tiene nada, porque no, él mencionó posesiones, ¿cómo se llama? En lo que él era, podemos nosotros visualizar que los padres, ¿verdad? No eran personas de escasos recursos para que él hubiera tenido esa clase de educación. Prácticamente, amados hermanos, eran personas que tenían cómo defenderse, ¿verdad? Como decimos hoy en día, ¿verdad? De buenos recursos. Pero él dejó todo eso a un lado, ¿verdad? Pero lo que Pablo estaba diciendo, que él lo había dejado todo por solo un interés en su vida. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que a él le interesaba más, verdad? Y ahí en adelante, después de conocer a Jesucristo, lo que le interesó a él era conocer más y más a Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Eso es lo que verdaderamente debe de ser también nuestro deseo. ¿Cuántos desean eso? ¿Verdad? Conocer más a Jesucristo. El problema, amados hermanos, entonces es de que cuando no entendemos de que nada de lo que nosotros poseemos tiene un valor, sino que solamente lo que tiene valor es Cristo en nosotros, entonces nosotros estamos un poco extraviados, ¿verdad? No hemos entendido a cabalidad entonces lo que Cristo es verdaderamente para nosotros. Cristo es el todo y en todo, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Hablando de esto, luego nos pasamos y ahora vamos a hablar el verso 9, en donde él dice, porque todo lo tengo por basura, y luego el nuevo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, ¿verdad? Ahora lo que está diciendo y está aclarándole a la iglesia, que nada de lo que él era o de lo que una persona posee o puede hacer en la vida puede justificarse delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Lo único que tiene validez es la justicia por la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, que la iglesia entendiera entonces de que lo que él buscaba, ¿verdad?, era la justificación a través de Cristo Jesús, que era lo único que puede justificar al ser humano a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que tiene validez. Romanos 3:20, vamos a ver unos versículos en Romanos 3:20. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, hermanos, porque necesitamos, por la misericordia de Dios, podemos comunicarnos y tenemos que usar lo que el Señor nos ha dado para la gloria de Él, ¿verdad? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿verdad? Para todos. La única forma, ¿verdad?, de ser salvos no es por medio de las obras, por lo que poseemos, por lo que somos, sino que solamente a través de Jesucristo. Y eso es para todo ser humano, ¿verdad? No hay diferencia, no hay diferencia para el hombre o para la mujer o para el judío, para el griego o para el gentil, sino que todos, ¿verdad?, se van a ser justificados a través de Cristo Jesús. Es la única forma. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? En Romanos 5:1, ahí cerquita, a la siguiente página,
Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? No hay otra forma, amados hermanos, y eso es lo que Pablo está tratando de darle a entender a la iglesia, ¿verdad? De que nosotros nos metamos eso en la cabeza, de que no hay otra forma de salvación solamente a través de Cristo. Ningún ser humano ha podido lograr, amados hermanos, ser justificado delante de la presencia del Señor sin Cristo Jesús. Amén. En el tiempo antiguo, ¿verdad? Creían por medio de las religiones, ¿verdad? Creían que la persona podía ser justificada por medio de ritos, ¿verdad? Por medio de holocaustos, ¿verdad? Pero nada de eso pudo funcionar, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Amados hermanos, el apóstol Pablo sabía exactamente lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque había estudiado. Él era una persona que había repasado todos los libros, sabía de derecha e izquierda, ¿cómo es que se dice? Va de izquierda a derecha. Todas las páginas del Antiguo Testamento, él las conocía y se había dado cuenta por medio de la revelación del Espíritu Santo de que estaba equivocado, ¿verdad? Cuando era prácticamente un practicante del judaísmo, ¿verdad? Romanos 10:9, más adelantito, unas páginas más adelante, mire lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Por esa razón, hermanos amados, ninguna religión tiene validez, hermanos amados, a menos que diga que es a través de Jesucristo, ¿verdad? Por eso que el evangelio que predicamos, hermanos, solamente a través de Cristo. No puede ser salvo una persona por medio de otras cosas. Nadie puede ser justificado solamente a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? ¿Verdad? La justicia del hombre delante de Dios, él había reconocido entonces que era basura, no valía nada. Él entendió Isaías 64:6, lo vimos la semana pasada, qué es lo que dice, ¿verdad? Cómo ve Dios la justicia del hombre, ¿verdad? 64:10, por favor, los hermanos. En Isaías 64:10, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Menciona cómo Dios ve la justicia del hombre, ¿verdad? Mire, tu santo, 64:10, ¿estamos en lo correcto o no? 6, por favor, el verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Como trapo de inmundicia. Esa palabra es bastante fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Suciedad, ¿verdad? Algo que no sirve para nada, ¿verdad? Que ofende al verlo, ¿verdad? O sea, es algo desagradable para el ser humano. Eso es la justicia del ser humano delante de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Verdad? Eso tenemos que entenderlo, amada iglesia, ¿verdad? No soy el que yo soy el mero mero. Amados hermanos, tenemos que aprender a vivir conforme la palabra de Dios, el carácter de nosotros, nuestro comportamiento en nuestra vida diaria. Eso refleja cuánto nosotros hemos entendido de la palabra de Dios, cuántos alaban al Señor, ¿verdad? Porque si nos damos crédito a nosotros mismos en lo que somos, lamentablemente, déjeme decirle, amado pueblo de Dios, entonces no hemos entendido la palabra del Señor. ¿Qué es lo primero que decimos cuando de repente
algo va a suceder y vamos manejando y se nos atraviesa alguien, ¿verdad? Y de repente pegamos nosotros el giro para otro lado y nos salvamos de ese accidente. Es que yo no compré la licencia, ¿verdad? ¿Verdad? Es que la licencia yo no la compré. ¿Qué está diciendo? Que es inteligente, que por sus propios medios se salvó, no sabiendo que Dios lo libró de la muerte, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que eso sucede en nuestra vida diaria? ¿Verdad? Inconscientemente nosotros profesamos, lo confesamos, ¿verdad? Entonces el ser humano está siempre, o sea, su dirección es para lo que él posee, lo que él es, su capacidad, dándose méritos, ¿verdad? Y entonces nosotros mismos tenemos esa práctica de que no le damos la gloria a Dios por las cosas. Yo tengo esto por la misericordia de Dios, hermanos. Yo soy esto por la misericordia de Dios. Yo estoy aquí parado por la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Yo no estuviera aquí en este lugar si no fuera la misericordia del Señor. Entonces no porque yo todavía estaba fuerte, hermano. Es que yo, ¿verdad? Soy puro roble. Es por la misericordia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Eso es lo que el apóstol Pablo quería que la iglesia entendiera aquí. O sea, el propósito de esta carta, que nosotros podamos, hermanos amados, llegar al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Por eso, cuando el apóstol Pablo entendió eso, él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué palabra tan tremenda, ¿verdad? ¿Cuánto podemos decir nosotros hoy en día? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Que nosotros lo podamos confesar. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Amados hermanos, son palabras bien especiales, pero que estamos muy lejos de comprenderlas muchas veces, hermanos, ¿verdad? Si nosotros de verdad estuviéramos crucificados juntamente a Cristo, nuestra vida tendría que cambiar, nuestra vida tendría que ser diferente, ¿verdad? Nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro entendimiento daría un giro exagerado, amados hermanos, porque ha podido comprender la grandeza de Dios. Eso fue lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Un giro tremendo donde ya no era él el que vivía, era Cristo reflejado en el apóstol Pablo. Y eso es el propósito de Dios para la iglesia, que nosotros podamos reflejar a Jesucristo en la tierra, ¿verdad? Jesucristo no va a venir a caminar dentro de nosotros, sino que nosotros somos los que tenemos que reflejar a Jesucristo. Y ese es el propósito de la palabra, que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Y que seamos una iglesia, la cual Él quiere tener en la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Y de esto habría un montón de qué hablar en esta mañana. Se da cuenta que apenas hemos hablado de un solo versículo, ¿verdad? Pero luego viene él, volvemos a Filipenses, y dice el verso 10, amados hermanos, a fin de conocerle. Ok, vamos a hablar de esto un momento. Conocer es una palabra que lo mencionamos a cada rato. Podemos leerlo a través de la palabra,
conocer a Dios. Pero ¿qué en realidad es conocer a Dios? El apóstol Pablo no está hablando, hablo superficial, ¿verdad? A fin de conocerle qué había pasado en la vida de Pablo para que lo llevara cada día a conocer más a Cristo. Él anteriormente, en los capítulos pasados, hemos visto que él dijo que los mismos padecimientos de Cristo los iba a pasar él, ¿verdad? Y que también la iglesia estaba expuesta, ¿o no? Esa es la palabra, ¿verdad? La iglesia estaba también diseñada, o no había una excepción para la iglesia, ¿verdad? La iglesia tenía que pasar lo mismo, ¿verdad? Ahora, eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Tenía que pasar circunstancias a modo de parecerse a Jesucristo. Y nosotros podemos ver las evidencias, amados hermanos, de que el apóstol Pablo, cuando habla de eso, él había pasado también circunstancias como las que había pasado Jesucristo, ¿verdad? Maltratos, burlas y tantas cosas, ¿verdad? Pero él dice, a fin de conocerle, voy a echar a perder todo lo que yo era, todo lo que poseo. Es basura para lograr comprender y entender y conocer a Jesucristo, ¿verdad? A fin de conocerle, era capaz o fue capaz de olvidar todas las cosas. A fin de conocer a Jesucristo. ¿Cuántos somos capaces nosotros de hacer algo para conocer a Jesucristo? Amén. ¿Cuántas cosas habla la palabra de Dios, hermano? Y estos hombres, ¿verdad? Estuvieron dispuestos a hacer lo que sea. Hay hermanos hoy en día nos hablan de algo difícil. Yo no puedo, hermano. Ahí sí ya no le prometo, ¿verdad? Lo hacemos bien imposible, ¿verdad que sí? Pero el apóstol Pablo dice que estaba sometido a todo a fin de conocer, y la palabra conocer, amados hermanos, fíjese bien de que tiene relación, vamos a poner un ejemplo, en cómo conocernos a nosotros. Voy a poner yo como ejemplo para no ofender a nadie. Pero amados hermanos, durante hemos estado acá, posiblemente usted ya me conozca un poco, ¿verdad? Y yo ya los conozco a ustedes más o menos, ¿verdad? Yo he tenido problemas, hermanos, ya llegando ustedes saben, los problemas que vienen cuando ya la familia crece, ¿verdad? Un poquito para abajo. Pero a mí, hermanos amados, aún mis hijos me decían antes que los amigos o las amigas en la escuela, cuando me veían llegar a recoger a mis hijos, ellos mismos decían que yo era una persona seria, ¿verdad? Y que me miraban bien serio. Y amados hermanos, y habían ciertas personas que lo mismo pensaban, tenían pena, tenían miedo a acercarse a mí porque me miraban bien serio. Pero déjenme decirle, hermanos amados, cuando el tiempo pasó y empezaron a conocerme, empezaron a ver de que eso de serio no era nada. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo comprendieron eso? Por el acercamiento. ¿Sí o no? Entre más estamos más cerca de la persona, nosotros vamos a entender qué en realidad es la persona. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo comprendieron eso? Por el acercamiento. ¿Sí o no? Entre más estamos más cerca de la persona, nosotros vamos a entender qué en realidad es la persona. ¿Cuántos me están comprendiendo?
¿verdad? Y eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. ¿Cómo voy a conocer yo al pastor? Mire, hermano, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Cuando empezamos ya con esa relación más cercana, empieza uno a entender, oh, a este le gusta tal cosa, ¿verdad? No le gusta tal cosa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, posiblemente ya ahora ya el pastor ya sabe cómo me gusta a mí el café, ¿va? ¿Verdad? Pero es así, pero yo le aseguro que antes de que estuviéramos trabajando juntos, él no tenía ni idea, ¿verdad? Y cuando yo no conozco a una persona y le tengo que llevar un café, ¿sabe qué es lo que hago, hermano? Deme un café sin nada, con azúcar y leche aparte, ¿verdad? Por si acaso, porque no conoce. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, amados hermanos, el propósito de la iglesia es que conozcamos a Jesucristo, y la única forma de conocer a Jesucristo es acercándonos a Él, caminar con Él, ¿verdad? Vivir para Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no sé si está bien ese ejemplo que les puse, ¿va? No. Ahí hay un problema, ¿verdad? Porque es importante conocernos, hermanos amados. El matrimonio también es importante que se conozca. Mire, ¿sabe qué? De tantos años ya le conocemos la mirada, ¿verdad? Le conocemos el carácter. Al nomás entrar, venir del trabajo, al verle la cara ya sabe si tuvo algún problema, o está contenta, o está triste. ¿Qué es lo que tiene, verdad? Porque es a través de los años que eso se forma. Pero, amados hermanos, lo mismo es con el Señor. ¿Cómo le vamos a conocer si estamos distanciados de Él? ¿Cómo? ¿Verdad? Job tuvo problemas también y él lo confesó. ¿Cuántos alaban a Dios? Muchas veces hay cristianos en las iglesias, hermano, y eso está lleno. Hay mucha gente que dice conocer a Dios, mas sin embargo no lo conocen. Todavía estamos aquí, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Job dijo, de oídas había escuchado. ¿Cuántos son oidores, hermanos, hoy en día? ¿Verdad? De oidores están llenas las iglesias, dice el hermano. De oídas había escuchado de ti, pero en realidad lo ha conocido. Quizás no había entendido, no había sabido quién verdaderamente es Dios para él. Amén. Primera de Juan 4, ¿qué? Póngalo, hermano, primera de Juan 4, 7 y 8. Ahí está. Y conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, porque Dios es amor. Entonces eso se refleja, ¿verdad? Los mismos hechos dan a conocer de la persona si de verdad conoce a Dios. Usted conoce a su mujer, va, a su esposa. Sabe que de vez en cuando se alegra con unas flores, llévele flores, ¿verdad que sí? Llévele un ramo de flores, hermano. Alégrele la vida, ¿verdad? Eso es conocer, amados hermanos, y la verdad es esa, que la iglesia está llena, amados hermanos, pero muchos
de los miembros de la iglesia, de las ovejas, no han aprendido de verdad a conocer a Dios. Y lo que Pablo está diciendo entonces, que esto es una preocupación, hermanos, de conocer a Dios. Y el apóstol Pablo no solamente lo menciona, sino que él oraba, dice, derramando lágrimas para que la iglesia pudiera conocer a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo le aseguro que el pastor también ora para que la iglesia conozca a Dios de verdad. Porque, hermanos, una iglesia que de verdad conoce a Dios es una iglesia diferente. El que de verdad conoce a Dios, la persona tiende a ser diferente en todas las áreas de su vida. Ha nacido de nuevo. Ahí sí de verdad está crucificado juntamente con Cristo. Ahí sí de verdad ha muerto con Cristo Jesús y ha vivido para la gloria de Dios. Conocer es la acción que realiza con el fin de tener una noción o idea de algo o de alguien y así poder decidir y actuar en relación a ello. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es conocer. Entre más cerca estamos, más vamos a saber de esa persona. Entre más cerca de Dios estamos, más vamos a conocer a Dios, cómo Él funciona, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él hace en nuestras vidas todos los días? Lo podemos sentir, lo podemos palpar, ¿verdad? Y por eso es cuando nosotros ya estamos estrechamente conociendo a Dios, nosotros podemos percibir lo que Él hace en nuestras vidas y lo podemos reconocer. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero si no lo conocemos, si no estamos cerca de Él, vamos a seguir, ¿qué? Vanagloriándose, ¿verdad? Es que por mis propios medios, es que porque yo trabajo duro, ¿verdad? Es que porque no descanso, es porque tengo intelecto, por eso que estoy así, ¿verdad? Si no conocemos a Dios, todas estas cosas pueden dañar nuestras vidas, amada iglesia. En Jeremías 9:24, ahí hay algo que Dios reclama, ¿verdad? Los hermanos ponen ahí Jeremías 9:24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Él pide? Que lo entendamos y que lo conozcamos, ¿verdad? Si hay algo de que alabarse, dice, es de que, de esto, de que nosotros podamos entender a Dios y podamos conocer a Dios, ¿verdad? Eso es muy importante para nuestras vidas. Conocer a Dios, entonces, es entablar una relación personal con Él, mediante la cual asimismo podemos entender nosotros su forma de ser, al creerle, amarle y seguirle, ¿verdad? Cuando Él llama, obedecemos. Cuando Él dice, haz esto, lo hacemos, ¿verdad? Cuando Él dice, ¿crees que vas a salir de este problema? Sí, Señor, yo creo que voy a salir de este problema, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Amarle con todo nuestro corazón. Jesús dijo en Juan 17:3, mire lo que el Señor dijo. Juan 17:3. Algo muy importante. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿verdad?
que conozcamos a Dios, hermanos amados. Definitivamente es muy importante conocer entonces a Dios, ¿verdad? Para la iglesia es de suma importancia. Yo diría que no es si quiere la iglesia, esto es imperativo, ¿verdad? Tiene que conocer la iglesia, tiene que conocer a Dios. Número 2, el apóstol Pablo, volviendo a Filipenses 10, después de decir a fin de conocerle, y él menciona y dice, y el poder de su resurrección. Ahora, hablando de resurrección, por eso les dije la semana pasada que de casualidad hoy es, ¿cómo se le llama este día, verdad? En el mundo entero. Domingo de resurrección, ¿verdad? Y precisamente en estos días el mundo entero celebra la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero ¿cuántos en el mundo, millones y millones de personas, hermanos amados, celebran la muerte y resurrección de Cristo, mas sin entender quién es Jesucristo para sus vidas? Sin conocerle. Se celebra por una tradición, por una costumbre, porque los antepasados lo han venido haciendo. Y si nosotros opináramos en este momento en cuántas formas celebra el mundo entero este acontecimiento, podríamos tener diferentes ideas, hermanos, porque según en nuestro país, yo me acuerdo que habían procesiones largas, ¿verdad? Hacían unas carpetas, ¿verdad? Unas carpetas de puras flores o acerrín, yo no sé, alfombras, ¿verdad? Las playas se llenan de gente bañándose, ¿verdad? Algunos, amados hermanos, yo he oído que hay personas, no sé en qué lugar, se clavan, ¿verdad? En una cruz. En España, en Filipinas, dice el hermano, ¿verdad? Y tantas cosas que podemos escuchar, ¿verdad? Y para algunos en el mundo, en este día, quizás es un día de dolor, es un día de tristeza, porque es lógico, ¿verdad? Cuando alguien muere, es lógico que alguien se sienta triste, ¿así es o no? Y entonces, ayer pasé por un lugar ahí cerca, por el lado de una iglesia, y voy viendo una cruz, y en esa cruz estaba un manto negro, ¿verdad? Y me llamó la atención, y digo yo, qué tan equivocado está el mundo entero, ¿verdad? Porque nosotros, amados hermanos, déjenme decirle, que nosotros no estamos tristes porque Jesús fue crucificado hace más de 2000 años. Nosotros no debemos de estar tristes porque Jesús lo pusieron en una tumba. Nosotros no debemos de estar tristes porque Jesús fue maltratado. ¿Por qué razón? Porque Él lo hizo para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Entonces la situación cambia, ¿verdad? Si nosotros entonces nos pusiéramos una cruz en este momento y la cargáramos, o pusiéramos algo aquí y lo siguiéramos, entonces estaríamos cayendo, hermanos, en idolatría. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero no es el propósito, por eso el apóstol Pablo habla y menciona, ¿verdad? En el verso 10, y el poder de su resurrección. Porque en la resurrección de Cristo, amados hermanos, hay poder allí.
Un poder, amados hermanos, que quizás muchos alrededor del mundo no han podido entender qué es lo que hay en la resurrección de Cristo. Hay bendición para su pueblo. Ahí está, amados hermanos, el perdón de pecados para el mundo entero, para todo aquel que se convierte a Jesucristo, que viene a Cristo, Él lo perdona, ¿verdad? Amén. Entonces, no es esa la celebración que el Señor espera de nosotros. Lo que el Señor espera de nosotros que lo glorifiquemos por lo que Él hizo, ¿verdad? Que le demos la honra, la gloria y el honor por lo que Él es en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Y menciona entonces el poder de la resurrección. ¿Por qué lo menciona, amados hermanos? Porque muchos de la iglesia no lo habían podido entender, ¿verdad? Y no solamente la iglesia de Filipos, sino que la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Todavía no han alcanzado a comprender lo maravilloso, lo grande que hay en la resurrección de Cristo. Y por esa razón lo mencionamos, porque ahí está precisamente en este versículo, y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que él está dispuesto a perderlo todo, amados hermanos, a padecer por Cristo Jesús, amados hermanos, con el único propósito de entender la profundidad de la bendición de Dios que está encerrado en todo lo que se trata de Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Déjeme decirle, hermanos, si no hubiera habido resurrección, nosotros no estaríamos en este lugar. ¿Verdad que no? La resurrección de Cristo, prácticamente, como le pudiéramos decir, es el grito de victoria, ¿verdad? Sobre la muerte y sobre el pecado. La resurrección de Cristo es el sello de autenticidad, hermanos amados, ¿verdad? ¿Verdad? El triunfo donde todos, amados hermanos, lo que se había pensado, aún los apóstoles, los judíos, hermanos, todo el pueblo había pensado de Él, ahí confirmó de que Él era Dios y Él es Dios para todo ser humano. ¿Cuántos alaban a Dios? El grito de victoria entonces sobre la muerte, ahora nosotros podemos estar seguros, amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo que si Cristo vive, también nosotros vivimos, ¿verdad? Y si Cristo se hubiera quedado en la tumba, hermano, entonces no estuviéramos, como les dije, no estuviéramos hablando esto, ¿verdad? Pero Él se levantó de los muertos. Por la resurrección, amados hermanos, sabemos que Jesús es Dios, y eso lo dice en Juan 10:30, ¿verdad? Por eso que nadie puede decir, hermano, otra religión diga lo contrario de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Alguien un día estaba mencionando, amados hermanos, que Jesucristo solamente fue un profeta según para algunas religiones de este mundo. Pero déjeme decirle que ese personaje, el líder de esa religión, murió y nunca jamás resucitó. Yo le dije a esta persona un día, la diferencia entre tú y yo es de que yo tengo a un Cristo vivo, y el Dios tuyo, el que tú crees, quizás fue un profeta, haya sido lo que sea, pero murió y no hay ninguna historia que haya resucitado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad? Entonces esto le da validez a lo que nosotros predicamos, a lo que nosotros hablamos, lo que nosotros creemos, ¿verdad? Dígame, ¿se menciona a alguien más que haya? Yo y el Padre uno somos, alabado sea el nombre del Señor.
¿En dónde se menciona? En algún libro se menciona alguno que también resucitó, ¿verdad que no? Solamente Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ese es el poder de la resurrección. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Por la resurrección de Cristo hay victoria sobre la muerte, hermanos amados, y por esa razón hoy nosotros estamos conscientes y estamos seguros, ¿verdad?, de que si morimos, morimos para Cristo. Y un día el Señor va a resucitar a aquellos que ya no estén con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué estamos seguros de eso? Porque Jesús resucitó, ¿verdad? Nosotros también vamos a resucitar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto tiene que llenar de gozo nuestros corazones porque estamos seguros de eso. Lo afirmamos, lo creemos, lo estudiamos, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Por su resurrección hay victoria sobre la muerte. 1 Corintios 15, 55. Vamos a leer unos versículos. Amén. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Si no tuviéramos esa seguridad, amados hermanos, cualquiera desmayara, ¿verdad? Cualquiera dudara. Pero Dios no quiere que nosotros dudemos, hermanos, porque la palabra es segura, es garantizada. Porque la resurrección de Cristo lo afirma todo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por su resurrección estamos seguros de predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Si no estuviéramos seguros, hermanos, ¿para qué nos animaríamos a hablar del Evangelio? No hay mensaje, ¿verdad? Ahí mismo cerca, ahí donde estábamos, en 1 Corintios 15, regresemos al 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, ¿verdad? Entonces, todo esto sería vano, ¿verdad? No tendría validez. ¿Sobre qué fundamento predicaríamos entonces? ¿Verdad? Él es el fundamento, el que da seguridad a la predicación de la palabra de Dios. Y amados hermanos, vamos a, quizás no haya necesidad de ver, pero sí vamos a ver, mire lo que pasó después de cuando Jesús resucitó, cómo los apóstoles empezaron a predicar con gran poder, ¿verdad? Con validez. Ellos mismos estaban seguros ahora de que lo que decía el maestro era ahora garantizado que así era. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? El libro de los Hechos 2:36. Amén.
Hechos 2:36. Mire lo que este apóstol dice: sepa pues ciertísimamente, mire, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Alabado sea el nombre de Dios. Los mismos que lo habían crucificado, que le habían tirado piedra, que quizás le habían escupido, ahora estaban, dice la palabra de Dios, compungidos. Y le dijeron, por el poder de la palabra de Dios, le dijeron a los apóstoles: ¿qué haremos entonces ahora para salvarnos de esta? El poder de la palabra traspasó sus corazones, hermanos, y se convirtieron a Jesucristo multitudes, ¿verdad? Si el Señor no hubiera resucitado, entonces el evangelio no tuviera poder, no hubiera nada, no existiera, simple y sencillamente fuéramos una religión más de las que hay. Y esta es la evidencia, amada iglesia, de que el evangelio de Cristo no es una religión. El evangelio de Jesucristo es poder, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Como que no lo creen mucho, hermanos, ¿verdad? Es poder. Amén. Es poder de Dios para nuestras vidas. Por su resurrección vivimos con Él y para Él. Y también vamos a vivir por la eternidad con Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Juan 14:1-3. Mire, Jesús mismo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así no fuera, yo lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Verdad? Por la resurrección de Cristo podemos estar seguros que el Señor tiene un lugar para nosotros. No un lugar separado en un cuarto, en un rincón, por allá lejos, en la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Y eso es lo que hace la resurrección de Cristo, y el apóstol Pablo por eso lo menciona. Él está, amados hermanos, aún en ese proceso de entender la profundidad, todo lo que hay dentro de ese paquete tan grande, amados hermanos, que quizás nuestra mente no podría alcanzar a entender. Por su resurrección estamos seguros, amados hermanos, porque es de que predicamos y hablamos a la iglesia que Él viene pronto, ¿verdad? Porque Él así lo prometió, ¿verdad? Apocalipsis 22:12, ahí confirma. Y dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Él viene pronto. Y eso no debemos de estar dudando, amada iglesia, ¿verdad? Si estamos seguros que Él resucitó, también tenemos que estar seguros que Él viene por su iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor?
el cierre de todo, de este panorama, amados hermanos, de lo cual el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, es de que la iglesia pueda entender a cabalidad lo que él hizo en la cruz del Calvario y a través de su resurrección, ¿verdad? Lo cual él había escuchado, no escuchado, estudiado en el Antiguo Testamento y que ahora se había venido a hacer realidad. Y esa realidad, amados hermanos, tenía que ser revelada a la iglesia. Y presentó a la iglesia, amados hermanos, este paquete tan grande que quizás no todos lo podríamos alcanzar a entender. Y podemos ver, amados hermanos, cómo en Isaías 53:3 fue anunciado este acontecimiento, pero ninguno de los que eran como Pablo había alcanzado a entender. Y esto era la situación, amados hermanos, que el pueblo se alborotaba porque aunque sabían que algo había de venir, pero nunca pensaron que el que era ese que había de venir era el que estaba entre medio de ellos, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Isaías 53, vamos a leer hasta el 12 y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, ¿verdad? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos alaban a Dios? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, ¿verdad? De todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que Pablo estaba entendiendo, lo que estaba encerrado,
lo que él ya conocía, pero no, él, amados hermanos, tenía conocimiento de Dios según él, pero no había conocido a Dios de verdad. Ahora vino a entender en realidad lo que es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si nosotros de verdad entendiéramos qué es conocer al Señor, entonces sí entenderíamos todo esto. Y Él molido fue por nuestras rebeliones. Por sus heridas nosotros hoy en día podemos tener sanidad. Y no es algo, amados hermanos, que vamos a decir, oh, eso es un cuento, eso es algo que no es cierto. Cada uno de nosotros hemos experimentado alguna cosa en nuestra vida, la cual confirma que de verdad Él es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir, sí, yo puedo confirmar eso, yo puedo decir eso? Cada uno de nosotros algo ha sucedido, aunque unas cosas grandes, otras pequeñas, pero podemos decir, yo he visto la mano de Dios en mi vida. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad que podemos? Amén. Entonces en este día seguramente podemos nosotros decir, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Hermanos amados, eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, que nosotros experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas, que conozcamos de verdaderamente quién es Él para nosotros. Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, amados hermanos, el que nos rescató, el que perdonó nuestros pecados y sigue tratando con nosotros, amados hermanos, día tras día. Podemos ver su bendición en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Pongámonos de pie, hermanos. Podemos nosotros decir en esta mañana, porque Él vive, también nosotros vivimos. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Quisiera decirle a los amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales, que si alguien no ha tenido esta experiencia genuina con el Señor, que en esta mañana lo pueda tener, al recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él sigue perdonando pecados, Él sigue sanando heridas, Él sigue llamando, y al que Él viene, el Señor no le echa fuera. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenía deseo de que cantáramos un himno, pero no, la verdad no lo hemos tocado ni lo hemos practicado, ¿verdad? Y quizás lo vamos a hacer con una pista en esta mañana. Y le voy a pedir al pastor que nos ayude con la voz, porque a mí la garganta no me da. Lo tiene bien, bien pulida.
Y vamos a cantar en esta mañana ese himno tan precioso. Y dice, porque Él vive, yo también viviré mañana. ¿Verdad? Quizás se hace muchos años que no la cantamos, o quizás algunos la conocemos y otros no. Pero vino a mi memoria en esta mañana y empecé a buscarlo y sí, más o menos me acordaba de la letra. Y quisiera que lo cantáramos en esta mañana. Las letras van a aparecer aquí en la pantalla y vamos a cantarlo junto con los que lo cantan ahí en el video. Allí vamos a ir nosotros también. Amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Exaltemos el nombre del Señor. Sabemos nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo habló de la resurrección. Y no es por casualidad que hoy se celebre alrededor del mundo la resurrección de Cristo. Pero nosotros no la hacemos conforme al mundo. Nosotros glorificamos el nombre del Señor día tras día en nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a cantarle al Señor porque estamos agradecidos, porque Él vive, nosotros también vivimos, amados hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Vamos a dejar que los hermanos pongan la pista. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé, con Él logró batallaré. Y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, así veré al Rey, porque vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Aleluya. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a tu nombre, Jesús.
Te damos gracias, Señor. Démosle gracias al Señor y vamos a entrar al tiempo de alabanza. Padre de la gloria, te damos gracias, Jesús. Gracias, Cristo bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran bendición, Señor. Gracias por lo que la palabra tuya, Señor, nos habla, Dios de la gloria, que a través de la resurrección nosotros tenemos un sinfín de bendiciones en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos rescataste, Señor, de la muerte y el pecado, Dios mío. Y ahora vivimos para ti, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Jesús, para que nosotros podamos, Dios mío, ser más como tú, Señor, cada día. Que te reflejemos en nuestro caminar, Señor. Ayúdanos a ser mejores, Padre. Sí, Señor. Bendice, Dios mío, a tu pueblo en esta mañana, Señor. Toca los corazones. Sí, Señor. Y aquellos, Señor, que nos vieron o nos están viendo aún por las redes sociales, Señor, que tú sanes sus heridas, que los consueles, que los levantes, que los restables, Señor. Restaura las vidas, Padre, para la gloria de tu nombre. Así sea. Y a ti te damos siempre la gloria y el honor, Padre. Y si alguien, Dios mío, puede ser alcanzado por tu misericordia, Sí, Señor, perdona sus pecados, perdona sus iniquidades, Señor. Sí, Señor. Que tú los salves a todo aquel, Dios mío, que venga a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria, Gracias, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por su paciencia. Y a aquellos que nos vieron por las redes sociales, que el Señor les bendiga en gran manera. Amén.